Cristiana Fuego Vivo presenta el programa Un Nuevo Amanecer, donde compartiremos la palabra de Dios. Tú eres bello, Señor. Ya tenemos las 8:30 minutos. Es hora quiero seguir saludando a todos nuestros oyentes que siguen súper conectados con la emisora del Ejército Nacional, Colombia Estéreo 101.3. Y aprovecho para darle la bienvenida al pastor Anuar Cobos de la Iglesia Cristiana Fuego Vivo, quien tiene la oportunidad de acompañarnos todos los miércoles de 8:30 a 9 en punto de la mañana con la palabra de reflexión y para estar en paz con Dios. Muy buenos días, pastor, bienvenido. Buenos días, sargento. Buenos días a todos mis amados oyentes. Buenos días, pastor Milton. Buenos días para todos. Gracias a Dios porque estamos nuevamente en este espacio. Qué bendición. Quiero, para dar inicio, enviar un saludo especial. Promesa es promesa y hay que cumplirla. Un saludo especial a nuestro hermano Ramiro y a su amada esposa, la hermana Doralba Cardona. Saludo especial a ellos, también a las superabuelas, un saludo especial. Bueno, vamos a dar inicio a este programa hoy 20 de noviembre, está que se acaba este año, es una época, viene la época de Navidad, la época de diciembre, una época para estar en familia, para estar allí todos unidos, también adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dar inicio con una poderosa oración, dándole gracias al Señor. Señor, en tu nombre colocamos este espacio, colocamos este lugar. Gracias, Señor, porque nos ha permitido dar tu palabra desde estos micrófonos. Gracias por todos los oyentes, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado vida y vida en abundancia. Nos has proveído con salud. Nos has proveído, Señor, hasta el momento, de acuerdo a tus promesas. Así también a todos, Señor, los que hoy amanecimos andando, a los que amanecimos con vida. Señor, bendecimos hoy los que están quebrantados de salud, los que están oprimidos. En tu nombre, Señor, los bendecimos. Damos gracias a ti y proseguimos, Señor, con tu reflexión, con tu palabra, Señor, a que llegue a todo hogar en el cual estén estos micrófonos, Señor, entrando a ellos. Gracias, Señor, porque nos has permitido este momento. Amén y amén. Qué bendición. Hoy vamos a compartir la poderosa palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Vamos a estar allí compartiendo la palabra de Dios. Hoy trayendo esta reflexión a tu vida, a tu familia. Tú que estás allí escuchándome, quizás en la casa, allí quizás en el negocio, quizás conduciendo el carro, en el bus, quizás allí en la finca, quizás ordeñando en estos momentos, saca un espaciecito, vamos a compartir la poderosa palabra de Dios. Y el objetivo de este programa es eso, es bendecir tu vida, bendecir tu familia y hablar la verdad. Quiero recordar que en San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo era el verbo y el verbo se convirtió en carne y la carne se convirtió nuevamente en verbo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo, a esta tierra, y fue igual a nosotros, se hizo igual a nosotros, y Él pagó el precio allí en la cruz del Calvario, y nos hizo libre de toda opresión, de toda tristeza, de toda enfermedad. Y hoy, porque su gracia se ha derramado sobre nuestras vidas, somos bendecidos y tenemos una vida llena de gozo. Así que vamos a compartir allí en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 9. Y dice la poderosa palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Gloria a Dios. Versículo 1. Aquí está hablando Jesucristo. El Señor le dice a sus discípulos, si ustedes miran ahí el inicio del versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos. Entonces Jesucristo le está haciendo una parábola, le está enseñando una parábola a sus discípulos. Y esta parábola él empieza diciendo, y había un hombre rico que tenía un mayordomo. Ahora, mayordomo es aquel que administra los bienes de una persona o administra una finca. ¿Sí? Eso hace un mayordomo, administrar los bienes de una persona o los bienes de una empresa o una finca o administrar una empresa. Esto es un mayordomo, es un administrador de bienes de otra persona. Pero mire lo que sucede, dice, fue acusado ante él, o sea, fue acusado ante el dueño de la finca o el dueño de la empresa como disipador de sus bienes. Y esta palabra disipador, su significado es malgastar o robar, ¿sí? Entonces, este mayordomo tenía la confianza de administrar los bienes de una persona, pero él era disipador, él empezaba a malgastar lo que no era de él, o sea, era injusto, era deshonesto, desleal, porque la primera partitura o la primera palabra que se me viene a la mente es esto, ser desleal. ¿Por qué? Porque ser mayordomo es alguien te da la confianza a ti, abre el corazón para entregarte sus bienes para que usted lo administre, pues, y lo que está esperando este dueño es que sea uno leal, justo y administre esos bienes de la mejor manera. Pero mira lo que estaba sucediendo. La gente o aquellos que lo conocieron, que empezaron a mirar cómo estaba actuando este mayordomo, fueron y le colocaron la queja al dueño al dueño de la empresa, sea al dueño de la finca, al dueño de aquel lugar. Le colocaron la queja, le dijeron, mira, ese mayordomo que tú tienes te está robando, está malgastando tus bienes. Sí, y vemos que cuando se le llamó, el jefe, el dueño de la finca lo llamó y dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y dice que da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Aparte de la reflexión que usted hace, dice que el dueño de la finca escuchó que no estaba administrando bien. Pero aquí vemos, si la Biblia no lo dice, pero el patrón no podía ir a sacarlo porque había escuchado, él tuvo que haber investigado qué estaba haciendo. Sí, porque no lo podía sacar porque solamente escuchó. Y aquí la Biblia lo registra y dice que dice que lo sacó, que no podía ser más mayordomo, era porque ya le había investigado, ya había encontrado de que lo que él estaba escuchando sí era cierto. Pero aún así, dice que lo llamó a cuenta. Dice así que lo llamó a cuenta. Pero antes de llamar a cuenta hay un suceso, ¿cierto? Y dice el mayordomo, ya me sacaron. Hay allí como, digámoslo así, como un dilema para él. Pero para nosotros hoy la reflexión en este pasaje es de que no debemos de dejar los administradores, los trabajadores, los que tienen a cargo X o Y responsabilidad, de dejar de que el patrón se haga investigador de nosotros. O sea, porque no había la necesidad.
el patrón aquí lo investigó porque escuchó que habían unas conductas que no eran normales, que estaba sucediendo con él. No podemos nosotros dejar que el patrón haga eso con nosotros, que venga un suceso de investigación sobre nosotros. Nosotros, desde que nacemos con un propósito, uno de alabanza a Dios y otro de ser administrador, porque así se le dio la orden para el hombre cuando Adán fue creado y se le dijo: aquí está, todo esto es para que lo administres, para que lo trabajes, para que vivas, para que te goces de eso. ¿Cierto? Hoy se está dando que somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo nosotros somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado? Exactamente lo que hizo este mayordomo. Si analizamos, vemos que fue desleal. Hoy no se cuida nada, ¿cierto? Hoy, listo, mochemos y cortemos porque eso nace nuevamente. Sí, tumbemos y deshagamos. El problema hoy de la sociedad es deshacer, es de deshacer. Porque vemos más quien deshace que quien construye o quien quiere hacer. Vemos aquí también, pastor, de que hay un principio en este pasaje, y es el de conservación y preservación en la humanidad. Conservación y preservación en la humanidad. Y es lo siguiente. Y es de que vemos que el mayordomo dice que haré. Y empieza sagazmente, empieza a buscar una manera de cómo él iba a sobrevivir de allí en adelante. Porque dice que no sabía hacer más nada. O sea, sí lo podía hacer, pero dice que le daba pena, le daba vergüenza hacer algo pero no le daba pena robar. Sí. Así es. Y hoy el tema de esta mayordomía también se ve reflejado en los hogares. Muchos padres que hoy no saben administrar lo que tienen. Muchas madres que no saben administrar las bendiciones que Dios les da. Hoy hay hogares que tienen un ingreso económico mensual y uno los ve desesperados, angustiados, llenos de deudas. No les alcanza esa economía, pero es por esto, por la mala administración, porque no nos sentamos y analizamos que toda determinación o toda decisión que tomemos tiene consecuencia. Este varón, este mayordomo, quizás quiso ser astuto, quiso ser, como se dice por ahí, en la vida normal, avión, ¿sí? Quiso ser más vivo o piloso que los demás, pero mire a la final, ¿qué le determinó esta deshonestidad? Ser despedido por el dueño de la empresa. Y lo más tremendo es que ahí en el versículo 3 dice él que ¿qué haré? Él se pregunta, bueno, ya llevo tantos años trabajando como mayordomo, pero ¿qué haré? Entonces esto también me da a mí a pensar de que él descuidó su función, porque es que un mayordomo no queda sentado en la silla o sentado ahí solamente mandando. No, un mayordomo es el que, por ejemplo, un líder es el que demuestra, es aquel que demuestra cómo se trabaja, le enseña a los demás a trabajar. Entonces, si aquí miramos la palabra en el versículo 3, él dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Quiere decir que tenía una limitación para trabajar. Había una dificultad física en él, porque dice cavar, es decir, trabajar, no puedo. Entonces había una limitación. Y esto me lleva a un estado más grave todavía, porque si yo veo que tengo una situación, puede ser la edad, ¿sí? Puede ser la edad, puede ser una limitación física. Hombre, si yo no puedo ya hacer los trabajos normal por mi edad o por mi estado físico, ahí es donde más fiel tengo que ser al dueño, más fiel donde tengo que cuidar aquellas cosas que me han dado al cuidado, ¿sí? Pero mire que hoy en esta sociedad se ha mirado eso. Entre más vivo soy, creo que estoy haciendo mejor las cosas. Y él fue deshonesto. Mire que si empezamos a mirar, ya dijo, bueno, me van a quitar el cargo que tengo, me van a quitar la administración
de la empresa o de la finca. ¿Qué voy a hacer? Y él llamó a los deudores y uno debía 100, mire lo que dice, y llamó uno y que debía 100 de aceite. 100 canecas de aceite, ¿sí? Y él dice, no, borra 100 y coloca 50, que me quedan las otras 50 a mí, para ganar como beneficio del hombre, como ganarse los amigos. Hombre, ya yo sencillamente no tengo el trabajo, pero como yo a esta gente le estoy perdonando las deudas y le estoy robando al dueño, a mi jefe, al que era jefe, pues ellos ya me van a recibir en la casa, me van a querer en el hogar. Hoy mucha gente se preocupa más por buscar amor de los hombres, beneficio de los hombres, que beneficio de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos actuando, porque el mayor beneficio que nosotros tenemos que buscar es de Dios, porque quien nos va a dar la vida eterna es Dios. En la tierra todo se va a quedar. Usted puede tener las riquezas que quiera, puede tener carro, avión, todo lo que usted aquí humanamente puede tener, pero el día que nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Por eso la mayor lealtad que nosotros podemos tener, tenemos que dársela a Dios. Pero si yo no soy leal a mi compañero, a mi compañera, no soy leal a un jefe terrenal, ¿cómo voy a ser leal a Dios? Así es, pastor. Hay un principio que hay en la sociedad, y es de que si nosotros administramos bien en la casa, somos buenos administradores afuera. Y vemos que uno de los administradores en las casas son las mujeres en el hogar. Ellas son las encargadas del hogar. El hombre merca y lleva, ¿cierto? Pero de ahí parte si esa merca rinde, funciona o no funciona. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a si se gasta bien o si se gasta mal, si se utiliza bien o si se utiliza mal. Y eso es correcto hacerlo, porque no es posible que todavía haya, por ejemplo, un jabón de baño que se puede usar y ya se saca otro, se va a malgastar. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, vemos aquí donde dice él, y es supremamente desleal, porque a uno le puso la cuenta a la mitad y al otro no, al otro solamente le bajó 20. O sea, otra de las cosas que veo aquí, pastor, es que era tan desleal y era tan negligente, porque vemos que abajo dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Me reciban en sus casas. O sea, nosotros, y hablo para los cristianos, nosotros debemos de estar preocupados para que Dios nos reciba en su casa, para que estemos aprobados. Mire que aquí Él está buscando una aprobación, de los demás, pero está buscando una aprobación en un sistema desleal. Nosotros los cristianos no. Pues nosotros los cristianos tenemos moradas en los cielos, tenemos esa promesa. Nosotros tenemos que ganárnoslas. Por lo que veo y por lo que creo aquí es que este había robado y no se sabe qué hizo lo que robó, porque cómo pues pide de que para que lo reciban en sus casas, en las casas de los otros, en la casa de los siervos. No puede ser, ¿cierto? O sea, ni para eso él cogió. Entonces, para los cristianos es esforzarnos para nosotros hacer uso de la morada de la promesa que nosotros tenemos, pero hay que hacerlo lealmente. Dice la palabra que nadie puede entrar al redil saltando por encima del embaretado, como decimos acá, o entrando por la puerta falsa. No, hay que entrar por la puerta central, por la puerta autorizada, por la puerta, porque allí es donde vamos a recibir la aprobación, la entrada, ¿cierto?
Entonces, para los cristianos, es ganarnos esa casa, ganarnos esa morada, pero lealmente, trabajando lealmente, siendo unos buenos administradores de la gracia de Dios. Mire lo que dice en el versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y cuando habla de hijos de luz, está hablando del pueblo de Dios, la gente que conoce a Cristo, que ha recibido a Cristo y que vive conforme a la palabra. Pero miramos que esta sociedad y a nivel mundial, hay un dicho que dice que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Y eso se ve reflejado en la sociedad. Hay gente sagaz, astuta, son inteligentes para hacer daño, para adquirir bienes deshonestos. Y creen que con eso están ganando mucho aquí en la tierra. Quizás recibirán alabos del hombre, ¿sí? Recibirán palmaditas en la espalda de los hombres, porque aquí se valora el que más tiene. El que tiene más dinero, pues ese es el más querido en la tierra porque tiene más dinero. Pero mire lo que dice la palabra. El mismo Jesucristo, el mismo Señor en el versículo 9 dijo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y aquí hay un sarcasmo del Señor. Dice, bueno, gánate a los amigos por la deshonestidad. Ten muchos amigos en la tierra por tu deshonestidad, por ser tramposo, por ser desleal. Pero el día que se te acabe la dicha, el día que se te acabe el dinero, el día que tu vida falte, será que esos amigos, esas riquezas que te ganaste deshonestamente, te van a dar la entrada al reino de los cielos. No, la única puerta se llama Jesucristo. Jesús es el que nos lleva al reino de los cielos, pero nosotros tenemos que aprender a ser honestos, hasta aún en nuestra casa. Hoy es triste, y una de las cosas desde que la gente se levanta, vive con mentira en los labios. La primera palabra es mentira, y eso tenemos que empezar a quitarlo de nuestras vidas. Tenemos que ser leal primeramente con Dios, pero también tenemos que ser leal con los seres humanos. Nosotros debemos ser leales con los demás, porque si yo soy leal con los demás, soy leal con Dios, y aprendo un principio, y ese principio es bíblico. Es decir, nosotros vivir honestamente, justamente, porque hay gente que dice, no, mire la situación de este varón, y ¿yo qué haré? Y para que me reciban los otros en la casa. Es decir, ni siquiera tuvo ahorros para él, para su vejez, ni siquiera hizo, no sé, de lo que robó, lo que gastó injustamente, dejó un poquito para él, para pensar, no ir a molestar a los demás, sino a menos tener una pensión, ¿no? Y mire lo que estaba pensando, que los demás me reciban en la casa, que los demás me den comidita en la casa. Y esto se da porque somos desordenados administrativamente. Hoy muchas veces nos llega el sueldo, nos llega el salario, y vamos a gastar, y se gasta de una manera, y no nos acordamos que el mes dura 30 días. Y entonces a los 15 días empieza, hey compañero, préstame para el pasaje, hey compañero, préstame para el almuerzo, hey, préstame. ¿Pero es por qué? Porque cuando tenemos, digamos, los 800,000 pesos juntico en la mano, no sabemos administrarlo, no pensamos en el día de mañana. Ahora, ¿qué estoy yo ahorrando para el reino de los cielos? Cuando yo hablo de ahorrar para el reino de los cielos, no estoy hablando económicamente, estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo me estoy preparando? Si soy un buen mayordomo de lo que Dios me ha dado, sabemos por la palabra que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones como quiere. Y Él da 12 dones. Allí en 1 Corintios nos habla de los dones que el Espíritu Santo da. Ahora, tú has creído en Cristo, has sido sellado por el Espíritu Santo, eres propiedad de Dios, porque Dios te ama y te ha dado los dones del Espíritu. ¿Cómo los estás administrando? ¿Desordenadamente? ¿No estás pensando en las moradas celestiales? ¿Solo estás pensando en lo terrenal? ¿Solo estás pensando en adquirir propiedades? ¿Solo estás pensando en vivir desordenadamente aquí en la tierra? Quiero recordarte que aquí en la tierra por mucho duraremos 100 años, por mucho. Y ya uno a los 90, 95 años, ya uno va perdiendo toda noción.
Por mucho viviremos 100 años, pero en el reino de los cielos viviremos por la eternidad, o en el infierno también por la eternidad. ¿A qué le estás apuntando? Así es. Quiero aclarar aquí porque el pasaje dice, y alabó el amo el mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Que alguien no se vaya a pegar y dice, no, pues aquí nos están aprobando nuestra injusticia. No, como usted lo dijo, está haciendo sarcásticamente el amo, pero también le reconoce que fue hábil. Le reconoce que fue hábil, pero esa habilidad es la que nosotros tenemos que usar. Esa habilidad es la que tenemos que usar. ¿Para qué? Para saber cómo nos vamos a conducir. Y también acá, y es la reflexión que debemos de hacer, ¿qué haré? Mire que él pensó, ¿qué haré? Y dice abajo que hizo sagazmente. O sea, él pensó e hizo sagazmente. O sea, actuó de una manera en la que él se podía beneficiar. Nosotros debemos de actuar sagazmente, pero en la verdad. ¿Y qué haré? Debemos de pensar qué hacer. Lo que usted decía, cogemos 800,000 pesos. ¿Qué voy a hacer con los 800,000 pesos? Y es allí donde entra la administración, ¿cierto? ¿Por qué? Debemos de saber qué debemos hacer con eso. Es triste de ver que personas llenas de salud tengan que estar atenidos a que todos se lo den. El llamado para los cristianos. Jesús no llamó de los discípulos a ningún desocupado. Todos tenían su labor, su trabajo. Todos tenían su labor y su trabajo. ¿Y por qué los llamó todos los que tenían su labor y su trabajo? Porque sabían que eso se sabían defender. Y eso era lo que él necesitaba en el ministerio. Que la persona no estuviera atenida a lo que él hiciera, sino que también se supiera defender. ¿Cómo se va a defender una persona si todo el tiempo que lleva ha estado atenido, esperando a que otro haga para él sobrevivir? No, en el reino de Dios esos no entran. En el reino de Dios esos no están aprobados. Están aprobados los que trabajan, los que elaboran. Jesús lo dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y lo repito, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y se lo decía a las personas que estaban allí al frente. Entonces, para nosotros, la responsabilidad nuestra es ser administradores. Y para ser administradores tenemos que trabajar para poder saber cómo y qué es lo que hay que administrar. Y para ir finalizando, dice en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La injusticia no viene por la cantidad o por lo que estés administrando. La injusticia viene por la intención del corazón. Hay personas que administran una tienda pequeñita y son injustos. Ahora imagínense colocarlo a administrar una microempresa o una empresa poderosa. Bendito sea el Señor. Por eso hoy hay que cambiar nuestro corazón y nuestra manera de pensar. No es adquirir los bienes deshonestamente, es trabajar honestamente. Cuando mi pastor hablaba de trabajar, cada quien tiene una función en la tierra. Cada quien. Algunos trabajan en las fincas, otros trabajan en seguridad, otros trabajan en la obra de Dios, como nosotros y los sacerdotes que trabajan predicando la palabra. Pero tenemos que trabajar, tenemos que ser honestos, tenemos que ser leales, tenemos que cambiar el concepto que hay en esta sociedad. No puede ser que ese concepto siga, que es que el vivo vive del otro y el otro vive de papa y mama. No,
Tenemos es que aprender a ser leales, a administrar lo que Dios nos da y empezar a ser fiel. Si Dios me ha bendecido con lo poco, tengo que ser fiel. Y no podemos amar a dos jefes o a dos patrones o a dos dioses. O amo a Dios o amo a la riqueza. Pero hay que amar es a Dios, porque Él es el que nos lleva al reino de la vida eterna. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo, Señor, para que tu misericordia se mueva. Sea usted, Dios, obrando poderosamente en aquellas personas que hoy no han sabido administrar los bienes, que no han sabido administrar lo que usted les ha dado. Te pido, Dios, que coloques en su corazón ese don de la mayordomía, ese don de administrar, porque es un don del Espíritu Santo, el don de administrar. Que ellos entiendan que no hay que desgastar, que no hay que desbaratar o destruir lo que tienen, y que aprendan a ser leales, fieles a sus amos, fieles a sus patrones, fieles a ti, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre tuyo, Señor. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario de 8:30 a 9 de la mañana, en este programa Un Nuevo Amanecer. Dios les bendiga grandemente. Iglesia Cristiana Interamericana Fuego Vivo presentó el programa Un Nuevo Amanecer. Estamos ubicados al frente del comando de la policía en Ituango, Antioquia. Reuniones, miércoles 6:30 de la tarde, culto de adoración. Sábados 6:30 de la tarde, cultos de sanidad y milagros. Y los domingos 11 de la mañana, pastores Anuar Cobos y Jaycee Sosa.